Hola querido paciente, lo prometido es deuda, bienvenido a Universo Corporal, mi nombre es Cali y pues vamos a ver hoy acerca de los instrumentos de viento. Vamos a empezar principalmente con los instrumentos de viento, todas sus lesiones, patologías que desarrollan y bla 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 bla. Antes de empezar con todas las lesiones tengo que aclarar cuáles son los instrumentos de viento, para que luego no haya pierde y yo sé que tú, músico, me vas a decir, ay, pero yo ya lo sé, pero hay personas que a lo mejor y no lo sepan. Los instrumentos de viento se clasifican en metálicos y de madera. Los metálicos son el corno francés, el trombón, la trompeta y la tuba. Y los de madera son la flauta, el clarinete, el oboe, el fagot. Algunos me dirán, pero la flauta es de metal. Sí, pero se clasifica como de madera porque antes la flauta era de madera y aparte la embocadura mayormente era de madera. Hoy en día ya se hace de níquel, se hace de diferentes tipos de metales y ahorita vamos a ver a qué lleva eso. Ok, vamos a empezar con los instrumentos de viento metálicos. Las principales disfunciones que tienen es en la articulación temporomandibular. ¿Cuál es esa? Mandíbula, hueso temporal, aquí. Justo donde está la quijada, ahí tienen todas sus, bueno, no todas, pero la mayoría de sus disfunciones. ¿Por qué? Porque al estar en constante contacto con la embocadura y esa embocadura tiene presión sobre el labio y obviamente sobre los dientes, pues hace que la dentadura se mueva, hace presión hacia atrás y empiezas a tener problemas justamente en la articulación de tu mandíbula. También con el tiempo, debido a la vibración constante que tienen que estar haciendo, empiezan a desarrollar una falta o alteración de sensibilidad en lo que es el labio o en lo que es la boca. Por otro lado, también desarrollan enfermedades, patologías son enfermedades de la piel, más que nada por las sustancias con las cuales están hechos los metales. Las principales sustancias a las que son alérgicos, desarrollan una alergia o desarrollan alguna sensibilidad al estar en constante contacto son el níquel y los barnices con los que terminan de sellar el instrumento. Hay que tener en cuenta que no solamente los están tocando, sino que este tipo de músicos tienen que tocar con la boca, entonces están lamiendo, chupando, tragando ese tipo de sustancias constantemente. Entonces, mucho de algo siempre es malo. ¿Qué tipo de enfermedades desarrollan? Hiperhidrosis, lo cual es sudar en exceso. De verdad, estás sudando frío y sudando frío. La queilitis, que sería que se les parte el labio. Líquen plano, que puede ocurrir en determinadas partes de la piel, o sea, de X, ¿dónde? Es como una papulita o una pustulita que te sale en la piel. Psoriasis, que es como un rash, como una irritación, como cualquier tipo de alergia. Dermatitis seborreica, que es muy parecida, es cuando se te empieza a descamar la piel. Y pues la urticaria, que es los puntitos rojos que nos salen cuando nos intoxicamos con algo. Otras patologías que pueden desarrollar son enfermedades respiratorias. Entre ellas, las más frecuentes son el asma y también tienen un riesgo grande a ruptura de capilares torácicos. ¿Esto por qué? Y no digo que ahorita se te va a romper el capilar y te vas a morir. No, pero el riesgo es más grande. Al tocar el instrumento, ellos tienen demasiada presión dentro de sus pulmones y en el diafragma y en sí en la cavidad abdominal. Entonces, si no liberan correctamente esa presión, tarde o temprano tendrá que salir por algún lado. ¿Y cuál es la estructura más pequeña en ese lado? Pues el capilar. Entonces el capilar se rompe. Por el tipo de instrumento que tocan, desarrollan sordera, desarrollan tinnitus, que es el pitido, desarrollan cansancio auditivo, de que ya llegas a tu casa y ya no quieres escuchar ningún sonido más, solo quieres silencio. Y también pueden llegar a desarrollar desórdenes psiquiátricos por eso, o una incapacidad de conciliar el sueño. Entonces, pues, dejan de dormir. Pues básicamente, si tú no estás durmiendo tus 8 horas o tus 6 horas o simplemente tienes un ruido constante en tu cabeza, no esperes dormir bien. Sobre todo los trompetistas desarrollan hiperlaxitud en los dedos. ¿Qué es eso? Que el dedo, en vez de que esté derecho, está como más extendido de lo normal. Entonces ellos, por su propio instrumento, tienden a hacer esto nada más. Entonces sí, eso te lleva a una hiperlaxitud en los dedos. O también pueden desarrollar dedos en gatillo.
que es al estar haciendo movimientos muy rápidos y repetitivos con los dedos flexionados, pues el dedo se queda como en forma de gatillo, ya no estira. Estirar es un problema y se dobla otra vez. Otro problema de este tipo de músicos es la desviación de los labios. Dependiendo de dónde tocan o cómo tocan o su técnica, puede ser que algunos, por ejemplo, apoyen más del lado derecho, otros del lado izquierdo. Entonces, al apoyar mal, la boca empieza como a subir o a bajar, y puedes ver este tipo de músicos que, por ejemplo, tengan un labio más alto que el otro o un labio desviado o los dos desviados. Puede ser tanto de un lado como de ambos lados. Y también lo que puedes encontrar es una protrusión de la mandíbula. La protrusión es que la mandíbula se vaya hacia adelante, es decir, esto es la quijada al revés. También suelen desarrollar distonía focal. La distonía focal es la incapacidad de controlar los músculos de la boca, y esto es cuando estás viendo a la persona tocando su instrumento y normalmente los músculos tienen que mantener la resistencia, el tono, la firmeza mientras estás tocando. No importa si cambias de dinámica, no importa si cambias de pieza, no importa, tú tienes que mantener. El punto es, estás viendo al músico tocar y de la nada esto empieza a temblar. ¿Por qué empieza a temblar? Esto no es normal, esto se considera normal, pero no es normal. Es una incapacidad de control muscular por vibraciones, por movimientos rápidos, por movimientos repetitivos, por un sobreuso, por sobreesfuerzo, miles de razones más. Y también tienen grandes riesgos a desarrollar lesiones en el suelo pélvico. Al tener toda esa presión en la cavidad abdominal, si no saben cómo liberarla, si no respiran correctamente con el diafragma y tocan, por ejemplo, con los pulmones, o tocan solo inflando la panza en exceso sin saber cómo liberar, bueno, eso empieza a presionar hacia abajo. Entonces, así como está el diafragma arriba, abajo tenemos el suelo pélvico, que es como un diafragma pero al revés. Entonces, la presión se va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y cuando yo no tengo cómo liberar la presión, está para abajo constantemente. Entonces, en el suelo pélvico se encuentran tus órganos genitales, la vejiga, el intestino grueso. Entonces, ¿qué está pasando? Tú empiezas a aplastarlos. Y a los 70 años te estás preguntando, ¿por qué tengo que utilizar pañal? ¿Por qué tengo incontinencia urinaria? ¿Por qué tengo problemas de próstata? Pues imagínate, todas tus vísceras bajan y empiezan a aplastar las vísceras de abajo. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener una técnica muy específica cómo tocar. Y también la postura influye mucho. No podemos estar tirados así y empezar a tocar o lo que sea. Yo tengo que estar plantado con los pies firmes sobre la tierra y con una postura buena para que yo toda esa fuerza la saque de mi abdomen. Si estoy aquí, ¿de dónde voy a sacar la fuerza? No tengo de dónde sacar la fuerza. Yo voy a hacer mucho esfuerzo con mi diafragma, toda mi presión se va a ir a mi cavidad abdominal, y también voy a hacer mucho esfuerzo con mi garganta y voy a sobrecargar también los músculos que están en la parte de adelante de la garganta. Entonces, ¿qué prefieres? Ahora, los instrumentos de viento que son de madera, ellos también tienen casi los mismos, problemas. Tienen la desviación del labio, tienen la protrusión, o sea, la quijada al revés, pueden llegar a desarrollarla, no de que todos lo tienen, ¿no? Todo lo que estoy diciendo pueden llegar a desarrollarlo. Los mismos problemas respiratorios, de hecho, ellos tienen aún más riesgo a ruptura de capilares porque tienen que hacer mucha presión en una boquilla aún más pequeña, entonces hay que tener cuidado con eso. Los clarinetistas, por ejemplo, son los que desarrollan más que nada la quilitis, que recordemos que es cuando se te agrietan los labios, tanto por la boquilla como por la posición en la que tienen que mantener la boca para tocar. Entonces ese labio simplemente se seca, no se hidrata, es difícil de estar lubricando con la lengua, entonces pues se parte, ni modo. Por otro lado, los flautistas desarrollan un eczema en la barbilla, que es aquí justamente donde apoyan la flauta, y esto es por el níquel que tiene esa parte. Digo, si tú tienes tu instrumento y con la boquilla de oro, de plata, de lo que sea, de marfil, de no sé qué, ok, perfecto, pero la mayoría de las flautas que venden tradicionalmente y que las personas no piensan en comprar otra, tienen normalmente la sustancia níquel, entonces pues puedes llegar a tener alergia en esta parte. También los pobrecitos flautistas son los que más problemas en este instrumento, en esta familia de instrumentos son los que más problemas tienen, tanto en hombro, como en codo, como en muñeca, como en dedos, como en espalda baja, cuello, justamente por una posición en la que tienen que estar con el hombro demasiado atrás. Además de todo eso,
desarrollan sus disfunciones temporomandibulares por la forma de tocar, por mantener la boca en una posición específica, y también por mantener el hombro aquí empiezan a tener problemas con el nervio radial. El nervio radial es el que inerva el índice. Entonces, si eres flautista y tienes sensaciones extrañas, hormigueo, corrientes eléctricas en el dedo índice, bueno, tu problema es en el hombro o en el cuello. De ahí más o menos bien. Algunos de estos músicos desarrollan un problema o una discapacidad de oponer el pulgar. ¿Esto qué significa? Hacer esto. Es decir, que el pulgar llegue y haga esto. Por la forma de mantener el instrumento, muchos tienen ese problema y muchos pierden la capacidad de simplemente oponer su pulgar. También desarrollan distonía focal, tanto en los dedos como en la boca. Puedes llegar a ver cómo empiezan a temblar, o puedes llegar a ver, sobre todo en los flautistas, por tener que hacer movimientos rápidos en los dedos, cómo empiezan a tener problemas y a no poder controlar el movimiento de los dedos. Y también tienen lesiones del suelo pélvico, pues si tienen el riesgo de ruptura capilar torácica, bueno, eso también los llevaría a lesiones de suelo pélvico, pues la presión que tienen dentro de ellos no se va a ningún lado, entonces pues simplemente se va para abajo. ¿Y por qué usamos pañales? En cuanto a los instrumentos de viento, eso es todo. Si tienen alguna pregunta extra, por favor me lo dejan en los comentarios, o también me lo pueden decir en el Facebook, en el Instagram, en donde ustedes quieran. Con mucho gusto se las respondo de la mejor manera posible. Y pues esto es lo más básico de lo básico que, digamos, no los quiero asustar, pero quiero que sepan, si no tienen una técnica correcta de tocar su instrumento, pueden llegar a desarrollar este tipo de problemas, o hasta teniendo una técnica, ya vieron que por alergias al propio material del instrumento pueden llegar a tener problemas por eso. Entonces no se asusten, y si ya presentan alguna de esas cosas, bueno, ya saben que es pues gajes del oficio. Bueno, nos vemos en el próximo video, en el cual se va a tratar de los instrumentos de cuerda. ¡Adiós!